Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de esta escritora estadounidense, Edith Wharton, que nos muestra la frivolidad de la ciudad de Nueva York, la sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 8. Toda Nueva York concordaba en que la condesa Olenska había perdido gran parte de su belleza. La primera vez que apareció en la ciudad durante la infancia de Newland Archer, era una preciosa niña de 9 o 10 años de quien la gente decía que debía pintársele un retrato. Sus padres habían vagado por toda Europa continental y después de una niñez errante, ellos murieron y Ellen quedó a cargo de su tía Medora Manson, otra gran viajera, que volvía a Nueva York para echar raíces. La pobre Medora, varias veces viuda, siempre regresaba para radicarse, cada vez a una casa más económica, acompañada de un nuevo marido o de un niño adoptado. Pero al cabo de algunos meses, abandonaba invariablemente al marido o se querellaba con su pupilo y, deshaciéndose de la casa con una considerable pérdida, recomenzaba sus vagabundeos. Como su madre fue una Roseworth y su último matrimonio la había relacionado con uno de los locos Chivers, Nueva York tomaba con indulgencia todas sus excentricidades, pero cuando volvió con su pequeña sobrina huérfana, cuyos padres fueron muy queridos a pesar de su lamentable afición a los viajes, la gente se condolió de que la linda niña estuviera en tales manos. Todos estaban dispuestos a ser bondadosos con la pequeña Ellen Mingot, aunque sus sonrojadas mejillas morenas y sus apretados rizos le daban un aspecto tan alegre que parecía inapropiado para una niña que debía llevar luto por sus padres. Esta fue una de las muchas erradas peculiaridades de Medora. Se mofó de las inalterables leyes que regulaban el duelo americano, y cuando descendió del barco, su familia se escandalizó al ver que el velo negro que usaba por su hermano era 7 pulgadas más corto que los de sus cuñadas. En tanto, la pequeña Ellen estaba vestida de lana roja adornada de mostacillas de ámbar con una gitanilla abandonada. Pero hacía tanto tiempo que Nueva York se había resignado a Medora que solo algunas señoras de edad movieron la cabeza por la llamativa vestimenta de Ellen, mientras los demás parientes se rendían ante el encanto de su color moreno y su alegría. Era una niña intrépida y sencilla, que hacía preguntas desconcertantes y comentarios precoces, y que sabía cosas tan extravagantes como bailar la danza española del mantón y cantar canciones napolitanas de amor acompañada de una guitarra. Dirigida por su tía, cuyo verdadero nombre era Mr. Turner Chivers, pero que, como recibiera un título papal, retomó el apellido de su primer marido y se hacía llamar Marquesa Manson, porque en Italia lo podía transformar en Manzoni. La niña recibió una educación muy costosa pero bastante incoherente, que incluyó dibujo con modelo vivo, algo que jamás se había soñado antes, y tocar el piano de quintetos con músicos profesionales. Es evidente que de esto no podía salir ningún bien, y cuando pocos años después el pobre Chivers murió finalmente en un asilo de locos, su viuda, en extraño ropaje de luto, hizo nuevamente sus maletas y partió con Ellen, que había crecido convirtiéndose en una niña alta y huesuda de preciosos ojos. No se supo de ellas durante algún tiempo. Luego llegó la noticia del matrimonio de Ellen con un noble polaco inmensamente rico y de legendario renombre, al que conoció en un baile en las Tullerías,
y de quien se decía que tenía residencias principescas en París, Niza y Florencia, un yate con cowes y muchas millas cuadradas de terrenos de caza en Transilvania. Ellen desapareció en una especie de apoteosis infernal, y cuando pocos años más tarde Medora volvió otra vez a Nueva York, deprimida, empobrecida, vistiendo luto por un tercer marido y buscando una casa aún más pequeña, la gente se extrañó de que su adinerada sobrina no hubiera hecho algo por ella. Después llegaron noticias de que el matrimonio de Ellen también había terminado en un desastre y que ella regresaría igualmente en busca de reposo y olvido entre sus parientes. Todas estas cosas pasaban por la mente de Newland Archer. Una semana más tarde, mirando a la condesa Olenska entrar en el salón de los Van der Luden la noche de trascendental cena. La ocasión era solemne y se preguntaba un poco nervioso si Ellen saldría airosa. Ella llegó un poco tarde, una mano todavía sin guante y abrochándose un brazalete en su muñeca. Sin embargo, entró sin aparentar prisa ni turbación en un salón en que se había reunido sumisamente al grupo más selecto de Nueva York. Se detuvo en la mitad de la sala, miró a su alrededor con la boca seria y los ojos sonrientes, y en aquel instante Newland Archer rechazó el veredicto general acerca de su belleza. Era cierto que había perdido su esplendor de antaño. Las sonrosadas mejillas habían palidecido. Estaba delgada, cansada, envejecida para su edad, unos 30 años, pero tenía la misteriosa autoridad de la belleza, una seguridad en la postura de la cabeza y el movimiento de los ojos que, sin ser para nada teatral, le llamó la atención por ser extremadamente diestro y consciente de su poder. Al mismo tiempo, sus modales eran más sencillos que los de la mayoría de las señoras presentes, y mucha gente, según se oyó decir después a Janney, se desilusionó de que su apariencia no tuviera más estilo, pues el estilo era lo que Nueva York más valoraba. Era, quizás, reflexionó Archer, porque había desaparecido su vivacidad de la infancia, porque era tan serena en sus movimientos, en las tonalidades de su voz baja. Nueva York esperaba algo muchísimo más resonante en una mujer joven con semejante historia. La cena fue algo formidable. Cenar con los Van der Luden no era algo que se pudiera tomar a la ligera, y además cenar allí con un duque, su primo, era casi una solemnidad religiosa. Archer se entretenía pensando que solo un viejo neoyorquino podía percibir la sutil diferencia, para Nueva York, entre ser simplemente un duque y ser el duque de los Van der Luden. Nueva York aceptaba sin inmutarse a los nobles descarriados e incluso, excepto en el grupo de los Studers, con cierta desconfiada, pero cuando presentaban credenciales como estas, lo recibían con una cordialidad tan pasada de moda que ellos cometerían un grave error si la atribuían únicamente a su categoría social de Debrett, justamente para estas distinciones. Archer adoraba a su vieja Nueva York, aunque se riera de ella. Los Van der Luden se habían esforzado por dar la máxima importancia a la ocasión. Salieron a reducir sus Sèvres de los Dulac y la vajilla George II de los Trevenna, también el servicio Lowestoft de los Van der Luden, East India Company y el Chrome Derby de los Dagonet. Mr. Van der Luden parecía más que nunca un cabanel, y Mr. Archer, luciendo las perlas y esmeraldas de su abuela, le recordó a su hijo una miniatura de Isabel. Todas las damas se habían puesto sus mejores joyas, pero era una característica de la casa y de la ocasión que dichas joyas fueran en su mayoría de engaste pesado y anticuado. La anciana Mr. Lanning, a quien convencieron para que asistiera, llevaba un camafeo de madre y un chal de blonda español. La condesa Olenska era la única mujer joven en esa cena. Sin embargo, al escudriñar Archer las suaves caras rollizas de aquellas damas entradas en años y adornadas con gargantillas de diamantes e imponentes plumas de avestruz, le parecieron curiosamente inmaduras en comparación con Ellen.
Le asustó pensar que sería lo que había causado esa expresión en sus ojos. El duque de St. Austrit, sentado a la derecha de la anfitriona, era naturalmente figura principal del evento, pero si la condesa Olenska lucía menos llamativa de lo que esperaba, el duque era casi invisible. Como hombre bien educado, no se presentó a la cena, como un reciente visitante ducal. Tenida de montar, pero su traje de noche era tan usado, le quedaba tan suelto y lo llevaba con tal aire de comodidad que, junto con su manera de sentarse inclinando hacia atrás, adelante, y la larga barba que cubría su pechera, difícilmente se podía decir que estaba vestido de etiqueta. Era de baja estatura, encorvado de hombros, tostado por el sol, de nariz ancha, ojos pequeños y sonrisa amistosa, pero hablaba raras veces, y cuando hablaba lo hacía en un tono tan bajo que, a pesar de los frecuentes silencios de expectación que se producían en la mesa, sus vecinos eran los únicos que lograban oír sus comentarios. Cuando los caballeros se reunieron con las señoras después de la cena, el duque se dirigió en línea recta hacia la condesa Olenska y ambos se sentaron en un rincón y se sumergieron en una animada charla. Ninguno de los dos pareció percatarse de que el duque debía primero haber presentado sus respetos a Mr. Lovett Mingot y a Mr. Hurley Chivers, y que la condesa debía haber conversado con aquel simpático hipocondriaco Mr. Urban Dagonet de Washington Square, quien, por tener el placer de conocerla, rompió su regla fija de no cenar fuera entre enero y abril. Conversaron durante unos 20 minutos. Luego, la condesa se levantó y atravesó sola el amplio salón para ir a sentarse junto a Newland Archer. No se acostumbraba en los salones de Nueva York que una dama se alejara de un caballero para buscar la compañía de otro. La etiqueta requería que esperara, inmóvil como un ídolo, a que se le acercaran los hombres que deseaban conversar con ella. Pero al parecer, la condesa no sabía que estaba quebrantando una regla. Se sentó tranquilamente en un rincón del sofá al lado de Archer y lo miró con gran cariño. «Quiero que me hables de May», dijo. En lugar de contestarle, él preguntó a su vez. «¿Conocías al duque de antes?» «Oh, sí, solíamos verlos todos los inviernos en Niza. Es muy aficionado al juego. Venía frecuentemente a casa», dijo de la manera más simple, como si hubiera dicho que le encantaban las flores silvestres. Después de un momento agregó con franqueza: «Creo que es el hombre más insulso del mundo». Esta opinión agradó tanto a su compañero que olvidó el ligero sobresalto que le produjera su anterior comentario. No había duda de que era excitante encontrar a una mujer que pensara que el duque de los Van der Luden era aburrido y que se atreviera a decirlo. Ansiaba interrogarla, saber más de esa vida de la cual, con sus descuidadas palabras, ella le había dado un luminoso atisbo, pero temía remover angustiosos recuerdos, y antes de que alcanzara a pensar en algo que decir, ella volvió a su tema del comienzo. «May es encantadora. No he visto en Nueva York una muchacha tan bonita y tan inteligente. ¿Estás muy enamorado de ella?» Newland Archer enrojeció y se echó a reír. «¿Cómo puede estarlo un hombre?». Ella seguía mirándolo pensativa, como para no perder ningún matiz de sus palabras. «¿Piensas entonces que hay un límite para estar enamorado?» «Si lo hay, no lo he encontrado». Ella irradió comprensión. «Ah», dijo, «es real y verdaderamente un romance. El más romántico de los romances». «Qué encantador. ¿Y lo descubrieron ustedes solos? ¿No fue arreglado por nadie?» Archer la miró con incredulidad y le preguntó sonriendo. «¿Te olvidas de que en nuestro país no permitimos que nadie arregle nuestros matrimonios?» Un encendido rubor cubrió las mejillas de la condesa, y Archer lamentó al instante sus palabras. «Sí», repuso ella, «lo había olvidado. Tienes que perdonarme si a veces cometo estos errores. No siempre me acuerdo de que todo lo que era malo allá donde vivía, aquí es bueno». Bajó la mirada y la fijó en su abanico bienes de plumas de águila, y él vio que sus labios temblaban.
Lo siento, le dijo impulsivamente, pero ahora estás entre amigos, no olvides eso. Sí, ya lo sé, lo advierto en todas partes donde voy, por eso regresé. Quiero olvidar todo lo demás, ser una verdadera americana otra vez, con los Mingot y los Whelan, y tú y tu encantadora madre, y toda esta gente cariñosa que veo aquí esta noche. Ah, allá viene May, y querrás correr a su lado, agregó, pero sin moverse, y sus ojos se apartaron de la puerta y se posaron en el rostro del joven. Los salones comenzaban a llenarse con la llegada de los invitados a la recepción después de la cena. Siguiendo la mirada de Madame Olenska, Archer vio entrar a May Whelan con su madre, con su vestido blanco plateado, con una corona de capullos plateados en el pelo. La esbelta muchacha parecía una diana en el ardor de la cacería. «Oh», dijo Archer, «tengo demasiados rivales. Ya la tienen rodeada. Le están presentando al duque». «Entonces, quédate conmigo un poquito más», dijo Madame Olenska en tono bajo, rozando la rodilla del joven con su abanico de plumas. Fue un roce muy leve, pero lo emocionó como si fuera una caricia. «Sí, permíteme quedarme», respondió él en el mismo tono, casi sin saber lo que decía. Pero justo en ese momento se acercó Mr. Van der Luden, seguido de Mr. Urban Dagonet. La condesa lo acogió con su sonrisa seria y Archer, sintiendo la mirada admonitoria de su anfitrión clavada en él, se levantó y cedió el asiento. Madame Olenska retuvo su mano como si se despidiera de él. «Mañana entonces, después de las 5, te estaré esperando», dijo, y luego se volvió para hacer lugar a Mr. Dagonet. «¿Mañana?», se oyó repetir Archer, aunque no había ninguna cita, y durante la charla ella le dio la menor muestra de que deseaba verlo otra vez. Al retirarse vio a Lawrence Lefferts, alto y resplandeciente, que conducía a su mujer para ser presentados, y escuchó que Gertrude Lefferts decía a la condesa con su sonrisa insensible: «Pero creo que solíamos ir a clase de baile juntas cuando éramos pequeñas». Detrás de ella, esperando su turno para presentarse a la condesa, Archer vio a varias de las parejas de que manera más recalcitrante habían declinado la invitación a conocerla en casa de Mr. Lovenbingot. Como comentó Mr. Archer, cuando los Van der Luden querían dar una lección, sabían cómo hacerlo. La lástima era que esto sucedía tan pocas veces. Archer sintió que lo tomaban de un brazo y vio a Mr. Van der Luden a su lado, con su sencillo traje de terciopelo negro adornado con los diamantes de la familia. Fue muy bondadoso de su parte, querido Newland, dedicarte con tanta generosidad a Madame Olenska. Le dije a tu primo Henry que debía rescatarte. Le pareció haberle sonreído vagamente y ella agregó como si comprendiera la natural timidez del joven. Nunca vi a May más adorable. El duque dice que es la más bonita del salón. Continuará. Híjole, chicas. Sí están entendiendo cómo va la historia de este maravilloso libro, cómo nos va contando los detalles, cada detalle de la vida de la socialité neoyorquina de finales del siglo XIX. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.